Había una vez una familia que se mudó a una antigua casa en las afueras de un pequeño pueblo. En la casa había un espejo grande y antiquísimo que había permanecido allí desde hacía siglos. Pero lo que la familia no sabía era que ese espejo estaba maldito y ocultaba a un ser maligno. La familia tenía un hijo pequeño llamado Gabriel. Desde el día en que pusieron un pie en la casa, el niño demostró un extraño interés por el espejo. Pasaba horas frente a él, hablando y riendo como si estuviera interactuando con alguien invisible dentro del cristal. Sus padres trataban de convencerse de que era solo imaginación del niño, pero había algo perturbador en la manera en que Gabriel se relacionaba con el espejo. Las noches se volvieron caóticas y aterradoras. Gabriel comenzó a tener pesadillas constantes y se despertaba gritando como si algo lo hubiera atormentado en sus sueños. Sus padres encontraban arañazos en las paredes cerca del espejo y se escuchaban risas infantiles provenientes de la habitación en la oscuridad de la noche. Un día, mientras Gabriel estaba solo en el cuarto con el espejo, sus padres escucharon un escalofriante grito proveniente de la habitación. Corrieron a ver qué había sucedido y encontraron a Gabriel en el suelo temblando de miedo. El espejo mostraba una rajadura profunda como si algo o alguien hubiera tratado de salir de su interior. A medida que pasaban los días, el comportamiento de Gabriel se volvía cada vez más inquietante. Pasaba la mayor parte del tiempo frente al espejo como si estuviera bajo su control. Sus ojos reflejaban un brillo oscuro y sus palabras eran enigmáticas como si estuviera poseído. La situación se volvió insostenible y los padres decidieron buscar ayuda. Invocaron a un especialista en fenómenos paranormales y exorcismo. Al entrar en la habitación de Gabriel, el especialista quedó atónito al ver el espejo y sintió una intensa energía maligna emanando de él. Empezaron el ritual de exorcismo para liberar a Gabriel del poder del espejo. Las paredes temblaban y una voz siniestra resonaba en la habitación. Gabriel, gritando y luchando contra el control del espejo, fue liberado finalmente de su influencia oscura. El espejo, ahora inerte, fue tapado y llevado a un lugar seguro para que no pudiera dañar a nadie más. La casa fue bendecida y purificada, liberada de la maldición que había estado allí por tanto tiempo. Con el tiempo, Gabriel volvió a ser el niño alegre y dulce que era antes. La pesadilla había terminado, pero la familia nunca olvidaría el terror que vivió por culpa del siniestro poder del espejo. Y cada vez que pasaban junto a esa antigua casa, sentían un escalofrío en la espalda, recordando las garras del mal que habían acechado a Gabriel y a ellos en el niño del espejo.